Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a comenzar la clase usando una técnica que es sumamente efectiva dentro del patrón de preguntas, basándonos en las cuatro respuestas. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de la pregunta es un diagnóstico corto que tiene que, ¿cómo se llama esta pregunta? Diagnóstico con signos de interrogación. Una pregunta con signos de interrogación. Quiero que identifiquen el tipo de pregunta con las respuestas. ¿Lo tiene claro? Siempre del lado izquierdo van a ver las palabras con las que comienza la respuesta. Dice, cuando un paciente experimenta dolor, el profesional de enfermería o medicina debe valorar las características del mismo. Hasta ahí usted tiene que entender lo que le están preguntando. Porque si usted lee hasta la primera parte de la lectura, la parte principal de la oración o del diagnóstico, y sigue como carretilla, no va a entender. Entonces, aquí hay que hacer una pausa en las comas. Cuando un paciente experimenta dolor, el profesional de enfermería o medicina debe valorar las características del mismo. ¿Cuáles son las características? Del lado izquierdo, agudo, somático, somático y dolor. Y poder realizar acciones encaminadas a disminuirlo. ¿Qué vas a disminuir, niña? El dolor. El dolor. ¿Cuál es la clasificación que se menciona? Cuando usted va a disminuir un dolor, disminuirlo, dolor visceral, la palabra dolor, si usted la quiere poner aquí, no te está diciendo que para disminuir tiene que ser algo que esté bravo, ¿verdad? Que sea fuerte, ¿lo está entendiendo? La palabra disminuirlo es la nalguita de la pregunta. Es decir, lo último que está en el diagnóstico es la palabra disminuirlo. La clasificación, dice, tomando en cuenta la clasificación según el tiempo. La clasificación de los dolores es agudo, somático, somático y dolor. Entonces, ¿por qué razón? La respuesta es agudo y crónico. ¿Por qué? Porque La simbología o la fórmula que usted debe de usar es que lo que usted va a curar o a tomar en cuenta es si lo que le pide es leve o grave. Si usted va a disminuir un dolor, va a ser leve. Contéstenme, sean tan amables. Si usted va a trabajar en disminuir el dolor, la respuesta va a ser, es un leve dolor de cabeza. O tiene una migraña, tiene un dolor que se le parte el alma. La parte leve, ¿qué pasaría? ¿Cuál de las palabras gramaticales? Yo les agradecería que trabajen conmigo. Si yo les pregunto, la educación es contestarme. A ver, si esto es grave, la primera técnica antes de enseñarle el truco
es de que la palabra superficial es leve o es grave. Leve. Por lo tanto, somático superficial, ¿qué haces? No va a ser. Lo eliminas, ¿verdad? Sí. Somático profundo, un dolor profundo. Yo le pregunto en el lenguaje médico, oye, ese señor tiene un dolor Como profundo, o un dolor fuerte, un dolor crónico, un dolor agudo. La terminología gramatical profundo da para dejarla con vida o eliminarla, si ya eliminaste superficial arriba, con somático. O sea que aquí hay dos somáticos. eliminamos porque hay dos somáticos. Ya, entonces, eliminaste las dos fuera de rango. Rango. Siempre en este tipo de preguntas con respuestas, usted tiene que eliminar dos. Y en este caso te están diciendo, oye, somático y somático, hay dos dentro de rango. ¿Tú vas a trabajar con somático o vas a eliminar somático? Y si te das cuenta, sabiendo que agudo y crónico en la respuesta, la palabra superficial no va a la palabra disminuirlo, porque si vas a disminuir un dolor es porque es fuerte. ¿Te ha entendido gramaticalmente? Sí. Ya. Entonces te queda, ya le hicieron captura a esto. Espere, profe. Ya. Entonces, ahorita usted se está dando cuenta por qué falló esta pregunta, siendo tan fácil de relacionar lo que le preguntan. ¿Con qué? Si esto es leve o esto es grave. Tiene claro el concepto, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ahora, segundo. Si usted es pila y usted dice, no, pues, si voy a disminuir un dolor, es porque esto es grave. Esto es grave. Y las dos palabras, agudo y crónico, agudo es, un dolor agudo, ¿es fuerte o es leve? Es leve. Un dolor agudo, ñañita, es leve. Todo lo que es agudo y crónico es grave. Oh, sí, sí. La terminología médica, agudo y crónico, va para cuando un síntoma o algo va para grave. Si esto es grave, superficial es leve y, y dolor visceral. ¿Dolor visceral de dónde es? ¿De qué habla del visceral? Mm, De órganos, profe. ¿Cómo se llama el órgano? Aquí está. Lea. Vísceras. Víscera. Tiene que aprender a leer la terminología médica. Dice dolor visceral. ¿De dónde es el visceral? De la víscera. Porque se está descomponiendo la parte y la zona del dolor. Ahora, el truco. Cuando hay una respuesta con la letra I, antes de contestarla como correcta, usted va a ver que agudo y crónico está en el sentido de grave. Y somático superficial es leve. Si ya eliminaste somático superficial que es leve, la única respuesta que te queda, que es grave, es agudo y crónico. ¿Me entendieron? Sí. Las señoritas nuevas, por favor, me interesa. Sí.